Aquellos que estuvimos en la clase pasada, eh, recordamos, es importante el tabernáculo, identificar dónde está Cristo, es importantísimo. Si queremos conocer realmente a Dios, dice la Escritura, dice que teníamos que verlo cara a cara, tenemos que mirarlo, y la sombra de las cosas venideras, el tabernáculo es la sombra de lo que ahora hay presente. Pero para poder ver lo que tenemos que ir y ver el tabernáculo como Él lo mandó para que nosotros podamos ver. Créame, no sé quién de nosotros a partir de vemos un poquito diferente el Nuevo Testamento. La verdad, yo cuando empecé a estudiar, todo uno se sabe, romanos, hebreos, somos muy buenos, pero ahora en mi opinión, he sentido que todo eso tiene más sentido todavía, porque podemos leer ahí un texto bíblico y ya lo voy a conectar y decir, bueno, pues es palabra de Dios, pero realmente a veces hay ciertas dudas. Ya se fue para allá, ¿no? Y cuando vamos a hablarle a alguien, a evangelizar, ¿verdad? Tenemos que tener la plena seguridad, la plena convicción, cómo poder explicarle. Y nosotros vimos cómo tan fácil, hasta con un dibujito se le puede evangelizar a la persona. ¿Cuál dibujito? Bueno, el del tabernáculo, decirlo aquí facilito, tú que miras y fácil hablarle de Cristo. Y ahí lo mandé para allá. Ahí está. Bien, hemos aprendido sobre la entrada. Ahora en esta imagen está abierto el velo. ¿Por qué? Porque el mundo, hablando en esos términos, está afuera. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empecé a estudiar la Escritura, cuando yo me iba al Antiguo Testamento me decían que no era tan importante. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos, ahora estamos bajo la gracia, ya no es importante. Y por muchos años, pues sí, leemos, nos vamos a Deuteronomio, leemos, vamos a Levítico, al Éxodo, y sí, pero en sí comprender cada paso de lo que está formado nos abre tremenda visión. Y quiero que lo recordemos porque el final totalmente nos compete, pero increíblemente a todos y tener la plena confianza de lo que va a pasar. El final de ahorita es importante. Así que tenemos que recordar el proceso, la puerta, por dónde entraba, por dónde la gente puede accesar. La persona que no quiere está acá afuera. ¿Quiénes llevaban, al cruzar esa puerta, quiénes llevaban un holocausto? Aquellos que realmente, como dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, que se compungieron de corazón. Aquellos que realmente tú le hablas la palabra y dice realmente quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque el siguiente mueble que vemos es el de los sacrificios. Y es donde vimos que se tiene que morir una partecita nada más de nosotros. ¿O no? ¿Cuánto tiene que morir? Todo, ¿verdad? Por eso el hebreo dice kalil, que significa holocausto. Y holocausto es consumirlo todo. En el holocausto, en el primer pasito, por eso dice la Escritura que sacrificio santo. Tenemos que entregárselo todo ahí para poder pretender pasar más allá del patio, donde está la siguiente, que es la fuente, ¿verdad? Pero antes del sacrificio. Ahora, aquí es importante saber, los sacrificios no eran solamente uno. Ya traje un borreguito, una tortolita o algo y se acabó. Era uno que se lo entregaba al sacerdote, a Aarón o a los hijos más bien de Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, para el sacrificio. Fíjense aquí qué dice. Dice ahí, cuando alguna ofrenda, alguna ofrezcas vacuno como sacrificio de comunión, ya sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto, que no estuviera, dijera, tú voy a llevar ese borreguito porque nació cojito o medio que no tiene un ojito, nada, sin defecto. Pero fíjense bien,
El punto número 2, ¿qué dice? Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda. ¿Verdad? ¿De quién dice ahí? De los hijos de Aarón, los sacerdotes. Derramarán la sangre en el altar y en el alrededor. Fíjense la importancia. ¿No se han preguntado por qué? ¿Por qué la persona venía, el judío, el hebreo venía y llevaba el animalito? El sacerdote estaba enfrente y se hincaba y le ponía las manos al borreguito o a la torta, lo que llevara. Es dependiendo, todavía esa es otra historia, dependiendo hasta la economía. Pero el ponerle las manos, ¿por qué no se las ponía en la cadera, en la barriga, en cualquier otra parte? ¿Por qué en la cabeza? Porque la escritura dice que de aquí salen los malos pensamientos. Entonces le pasaba la culpa. El culpable soy yo, pero yo a este inocente lo condenaba a muerte. Y ahí mismo el sacerdote lo degollaba. El cuchillo tenía que estar súper filoso, porque también era con respeto hacia el animalito. Lo degollaba, agarraba la sangre y en cada cuerno iba manchándolo de sangre. Y después todo el resto alrededor del altar de los sacrificios. Y el resto lo ponía ahí en el fuego para que se consumiera todo. Pero eso era solamente para poder dar el siguiente paso. Podría ser que, y aquí están, había holocausto, consumirlo todo para poder accesar nada más. El siguiente era por la culpa, eso era otro animalito. Ahora se imaginan cuánta gente se amontonaba. Por eso dice, la escritura dice que los sacerdotes era un constante sacrificio. Y dice que no hacía perfecto a nadie, porque saliendo de ahí del tabernáculo ya estaba limpio. Por ejemplo, dice la ofrenda por la culpa. Podría ser que ofendí a mi vecino. Podría ser que ofendí a Dios. Puede ser y me siento culpable. Entonces, aparte de mi sacrificio en el altar para limpiarme, entonces llevo otro para ofrecerlo por la culpa, por el daño que yo hice. Era otro. Pero saliendo de la puerta del tabernáculo me encuentro al que debía y me vuelvo a insultar con él. ¿Cuánto tardaba limpio? Y entonces tenía yo que volver a regresar otra vez. O sea, era un constante, dice la Biblia. O sea, los sacerdotes se cansaban, los sacerdotes fallecían, era una lucha constante. Esto lo vamos a ver más adelante. La ofrenda dice de culpa, ejemplo que dice ahí, agredir a un prójimo. Dice porque se viola los derechos del hombre o de Dios también. El otro es de shalom, de paz, ofrenda de paz. ¿Y qué dice ahí? Por haber obtenido favores o bienes en la oración. Es decir, yo no ofendí a nadie, pero yo oré al Señor y le dije, si me das ese trabajo, si el ganado se me duplica, y Dios me bendijo, entonces llevo una ofrenda, pero no antes de hacer Cali, antes el holocausto y otra vez. Y así constantemente, dependiendo la culpa, dependiendo el daño, era el animal. Si pecaba un jefe de tribu, no iba a llevar una torta. No, tenía que llevar conforme al nivel también, ¿verdad? Por eso decía yo la vez pasada, no es lo mismo cuando peca un miembro de la iglesia cuando peca un predicador, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, el sacrificio no es el mismo. Y ahí mencionan los animales para el sacrificio de diferentes tipos, pero también tenía que ver el pecado, el traer oraciones a Dios por agradecimiento. Ahora lo vemos nosotros más claro, dice en Corintios 13 que dice que ellos, dice, ahora nos vemos por espejos, eran los de bronce, no se veía tan clarito, pero un día dice nos veremos tal cual somos. ¿Y qué hace la ley? Nos muestra tal cual somos. ¿Qué hace la gracia? Nos salva, nos limpia, nos prepara para lo que viene. Es lo que hacían los sacerdotes, pero era incansable, ¿verdad? Ese sacrificio constante. Entonces, muchas personas cruzan la puerta, pero ya a veces no estamos dispuestos a sacrificarlo todo.
guardamos un poquito. Y ese poquito leuda toda la demás masa, nos va dañando poco a poco. Es una pequeña recopilación de los sacrificios para pasar al altar de bronce, que no le enfocamos todo muy bien. Y este nos habla en Éxodo 30, si alguno lo tiene, Éxodo 30, 17, lo puede leer al 21, para que ya pasemos adelante. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahí está, hermano. ¿Por qué menciona dos veces la palabra qué? Para que no qué, para que no mueran. ¿Verdad? Una de las razones era lavarse para que no murieran. La purificación del agua, el lavamiento. Hay un ejemplo al principio. Vamos a leer en Juan, el Nuevo Testamento, Juan, capítulo 2, que es en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os digan. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. Jesús le dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete. Se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Aquí empieza para que quienes se debieron haber dado cuenta también, como mencionan los judíos, del agua y el vino, la relación del agua y el vino. Ellos estaban hablando del momento presente. Un punto importante también que María dice, y esto también nos sirve para hablarle a muchas personas, le dice a los apóstoles: hagan lo que Él dice, ¿verdad? Todo lo que Él dice, hagan. Jesús se refería en el versículo 11, perdón, en el 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿A qué se refería ella? La iglesia de Cristo lo sabe. ¿A qué se refería? Simple y sencillamente se refería a Él mismo. Se refería, y nosotros lo sabemos, a que todo, cuando empieza la fiesta, dan el buen vino, porque dice: todavía están buenos y sanos, y se dan cuenta y le dan el buen vino. Pero ya que llevan 2, 3 copas, les sacan el adulterado, el más barato, porque ya la gente dice: tú dame del que sea, ya del que caiga. Ya andamos bien alegres y ya hay que beber lo que sea. Y como decía un amigo, hasta petróleo, o sea, ¿verdad? Entonces, pero Jesús dice, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Bastante. Entonces dice: primero sirve el buen vino, dice, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.
Al principio se les había dado a probar nada más algo parecido a Dios. Era sombra. Pero estando él ahí, la sangre de Cristo era el buen vino. El Padre se reservó para el final, para nosotros, el buen vino, ¿verdad? Entonces, la relación del agua con el vino. ¿Para qué sirve también actualmente ahora nosotros la fuente de bronce? Acuérdense que vamos a cruzar hacia el lugar santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó, dice, de nuestros pecados con su sangre. Allá en el tabernáculo era con agua. Acá ahora es con su sangre. ¿Ya? Efesios 5. Efesios 5, 25 al 27. Dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de que, de santificarla, habiéndola purificado, ¿cómo? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Fíjate, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Por el agua, por el lavamiento. En el altar de bronce, en la fuente de bronce. Otro versículo, si lo quieren ir anotando, anótenlo, Hebreo 10. ¿Por qué tenemos que lavarnos con la sangre de Cristo? Hebreos capítulo 10, del 21 y 22, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. ¿Se acuerdan del velo? ¿Ah? El velo que estaba para entrar al lugar santo. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? A través del velo, por el camino nuevo y vivo. Hebreos 10, 21 y 22. Hechos 2 también. Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces, cuando oyeron esto, la predicación del apóstol Pedro, dice, se afligieron o se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la respuesta actual? Cuando ya he sacrificado, cuando ya estoy en el altar del sacrificio, bautizar, para que la sangre de Cristo me lave de todo pecado, para que yo pueda accesar al lugar santo. Y antes de entrar al lugar santo, entonces, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Ahí en el tabernáculo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? De aquel lado de la cortina. Ahorita lo vamos a ver. El lugar santo. Así que nadie puede entrar, nadie puede pretender participar de la mesa, porque todavía estamos acá. Nadie puede entrar. Que venga de allá afuera y pueda decir: ¿puedo participar de la alabanza? ¿Puedo participar? ¿Puede hacerlo, hermano? ¿Sin ser bautizado? ¿Sin ser consagrado? No, no puede hacerlo. Yo me acuerdo hace muchos años, hace más, no sé, más de 10 años,
Me acuerdo que, no sé si recordará, Chachín, estaban todos aquí. Y me acuerdo que llegó, hicimos una reunión allá, llegó un señor, dijo que venía de otra congregación, traía una credencial y decía que él estaba autorizado para predicar en toda la iglesia. Y lo preguntamos si hizo la junta. No, no se puede. Por la sencilla razón que acabamos de ver. Los hijos de Aarón presentaron fuego que extraño a Dios. Es lo mismo cuando subimos acá. No podemos presentarle fuego extraño. Entonces, tiene que ser entrar por la puerta, altar del sacrificio, lavarse por la palabra, ¿no? Para poder llegar hasta el lugar santo. Es un proceso que tenemos que enfrentar. Juan 13, versículo 4. Se levantó de la cena, hablando de Jesús, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó en ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, tenía que ser Pedro en esas ocasiones, siempre era Pedro, y dice: ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. ¿Cuándo lo iba a comprender Pedro? Ahorita lo vamos a comentar. Y lo comprendió. Y le dijo, conocemos a Pedro cómo era. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no hay agua de por medio, no hay parte con Jesucristo. Nadie puede hacerlo. Entonces Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Ok? Si así lo quieres, entonces báñame entero, ¿no? Échame agua todo lo que quieras. Ya quería que hasta lo bañara. Sin embargo, Jesús le contestó y le dijo: el que sea lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio, y ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Había uno ahí, ¿verdad? ¿Quién era? Judas. ¿Verdad? Ahí está, ese no estaba tan limpio, ¿verdad? Pero, ¿por qué nosotros los pies? Mencionábamos la vez pasada del andar diario, ¿verdad? Ya no todo el cuerpo, ya no tanto las manos, pero sí del caminar. ¿Qué dice la Escritura? Que hermosos son los pies, ¿no?, de los que anuncian el Evangelio. Bueno, uno andan predicando en triciclo, pero es importante que nosotros entendamos que el salir afuera nos ensucia los pies y no podemos entrar al tabernáculo porque estamos sucios. Nos ensucia el mundo allá afuera, pero tenemos que venir y lavarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lava? ¿Qué nos lava? A ver, ¿la qué? A través de la palabra. La palabra nos lava. Entonces, los apóstoles, como habían aprendido en el tabernáculo, ¿cómo no entendí? Que ya no era necesario, porque faltaba un ingrediente, pero ahorita lo vamos a ver, ese momento. Para que nosotros pudiéramos cruzar al lugar santo, Dios estableció otra entrada, otra puerta. En la clase pasada vimos que esa puerta también era llamada la verdad. Por eso Cristo dice: yo soy el camino, ¿y qué más? Y después, y la otra cortina, la vida. Exactamente, porque ahí es donde está la vida, y ahí es donde todos queremos llegar. Ahí es donde Dios dice: aquí es donde yo les quiero. Fíjense bien de dónde empezamos, desde afuera, no de adentro, de afuera venimos. Imagínense los que están allá en las montañas y que no se quieren ni acercar a la puerta. Y los que llegan a la puerta y ven el evangelio y se dan la vuelta y dicen: ay, no, qué aburrido, ¿no? Y se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque ven el altar y dicen: no, yo no dejo todo ahí. O sea, acá está re bien, ¿no? Pero aquellos pagan el precio, se lavan
y llegamos. Dios estableció en esos 5 postes, esas 5 columnas que prevalecen hasta hoy en la iglesia de Cristo. Y ahí están los nombres. Algunos que, si alguno lo tiene ahí, dice arriba, Efesios 4, lean para que lo comprueben en la Biblia. ¿Cómo lo estableció? ¿Cómo es que nosotros podemos cruzar al lugar santo? Hacer un sacerdote. En hebreo dice Kadosh, un sacerdote santo, apartado, separado de él. Y nosotros ya fuimos apartados, separados. ¿Qué dice Efesios 4, del 11 al 13? Vamos a orar para que la vista se nos dé a todos, yo tampoco ya no veo bien. Ajá. Sí. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la Amén. Así es, hermano, fíjense bien. Aquí lo dice, aquí está clarito los postes. ¿Verdad? Dice que a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios sigue ministrando en el templo. Dios sigue moviéndose más ahora todavía. Y la mano de Dios ahí está. Así que sigue moviendo aquí. ¿Cuántos son? Son 5, ¿verdad? Son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Aquí está la mano. La mano de Dios sigue en la iglesia de su Hijo Jesucristo. El apóstol ya pasó por todo esto. El apóstol es el que sabe, por eso el apóstol Pablo mandaba y decía que hicieran ancianos, ¿verdad? Porque él ya sabía lo que era predicar, él ya sabía lo que era enseñar, él ya sabía todo. Por eso ellos enseñaban, ¿qué dice? Fundamentados en la doctrina de los apóstoles, porque ellos ya habían pasado por todo, los requisitos. El que sigue, el profeta, ¿verdad? Es el que señalaba, separaba y decía, Israel, Shema Israel, dice, escucha Israel, a Jehová tu Dios, el profeta. El evangelista dice, es este dedo de medio, es el más largo, porque es el que alcanza a más distancia, alcanza a toda la gente, es el que está predicando para alcanzar a más gente, ¿verdad? Y el pastor dice, es el que está aquí, el que los recibe, el que es amable, el que los empieza a instruir. Y el maestro, porque es el más chiquito, porque dice que este dedo entra donde quiere el más chiquito, se filtra el maestro, entra en la conciencia, entra la palabra, es el que enseña. La mano de Dios sigue operando en la iglesia, sigue trabajando, para poder llegar, ¿verdad?, a la perfección, para poder llegar hasta el lugar santo, ¿verdad? Así que cuando nosotros cruzamos por esa puerta, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, después hemos santificado. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Ahí adentro, en el lugar santo. Por eso dice el apóstol Pedro que ha hecho ¿qué? Una nación de reyes y sacerdotes. Nación santa, dice, pueblo, ¿verdad?, escogido para Dios. Que nos sacó de ¿dónde? De las tinieblas a la luz. Y ahí está la luz. Nos trajo desde allá afuera, mira el proceso. El hombre tiene que venir de afuera hacia adentro. Y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Del corazón del hombre hacia afuera. Que es lo más difícil, vimos el otro domingo, de transformar por el libre albedrío. No es de que te hago así, no. ¿Verdad? Entonces, Él trabaja de adentro hacia afuera. Y nosotros tenemos que venir un camino. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar aquí si no es a través de mí. Nadie.
No le podemos abrir una puertecita a la vuelta y que diga santidad y está más fácil entrar por acá que por allá. No se puede acortar el camino. Él nos enseñó el camino y por esta brechita se van a ir todos. Pero hay muchas cosas que hay que dejar, sí. Es un proceso, hay que dejarlo, ¿verdad? Dice que cuando hicieron la fuente, las mujeres, dice, se despojaron de sus espejos. No dice así tan facilito, se despojaron. Es decir, de su vanidad, dieron de su vanidad para construir. Y ellas estaban afuera, ellas las que hacían todo esto. La mujer tiene un trabajo enorme, ¿verdad? Y eso es otra enseñanza también. ¿Qué hacían entonces allá afuera? Muchas cosas. Entonces, vemos que ahí está esta enseñanza del candelero. Cruzamos hacia la luz. Pero el candelero no simplemente es luz. Aquí tiene en cada brazo, tiene copitas, tiene manzana, tiene una flor y va el proceso. Aquí igual. Y aquí significa la niñez de la iglesia, la adolescencia de la iglesia y la madurez de la iglesia. Y tiene más significado. Más significado. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo también. Y luego a los apóstoles les dijo, ustedes son la luz también. Pero, ¿con qué se encendía? ¿Con qué se encendía? ¿Con qué dijimos que se encendía la menorá? Con aceite de oliva. Puro. Fíjense. Allá, aquí, bueno, voy a bajarlo tantito. Aquí hay un molino. En la antigüedad, ese molino era utilizado para darle vuelta, amarraban un caballo o un asno y le daba vuelta para prensar el aceite, el olivo. Lo molían, que dice Isaías, ya se le vino el texto a la mente, Isaías, que dice, molido fue. Entonces, molían y el primer aceite lo filtraban con agua en frío, salía puro. Puro el aceite. Ese aceite no solamente, todavía lo seguían moliendo y moliendo. Pero la primera vez, el primer aceite que salía era para encender la menorá. El primero era, perdón, para encender la lámpara. Porque tiene que ser aceite totalmente puro. El segundo lo utilizaban para cosas ya de afuera, lo podían utilizar. El tercero para consumirlo o para su fuego de ellos. Y había hasta una cuarta exprimida, pues ya era el aceite del aceite que a veces venden aquí. Ya muy pasado. Pero era aceite virgen puro, que tenía que ser para encender la lámpara. Por eso está la imagen ahí. ¿Dónde se va Cristo? Pasa por el valle de Josafat. ¿Verdad? Sube, se va y llega hasta el monte Sinaí, el monte de los olivos, y ahí dice que oró. Oró y sus lágrimas eran como sangre, intensamente. ¿Por qué estaba ahí en el olivo? Porque ahí estaba el molino de aceite. Y ahí él sabía que iba a ser molido. Él sabía. Y le ora al Padre y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta ¿qué? Copa. En Apocalipsis, sinónimo de ¿qué? De juicio. ¿Verdad? Sinónimo de juicio, la copa. Entonces dices que pase de mí esta copa. Era un dolor tremendo porque esas piedras lo iban a triturar literalmente. Era necesario, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta que saliera el olivo puro, la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de este camino brevemente que hemos ido avanzando? En la mente, la cantidad de textos bíblicos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Cada vez que yo lo leía se me venía todo lo que hemos vivido, la cena del Señor. Cuando está con los apóstoles, se está refiriendo a este momento también. Él molido fue por nuestras transgresiones. Otro uso de aceite puro, ¿con qué se ungían a los reyes?
¿Con qué fue ungido David? Antes, ¿con qué se ungía un sacerdote? Con aceite. Sinónimo del Espíritu Santo también. Fíjense bien. Es que no lo conecto. Ahí está. ¿Cómo era ungido el sacerdote? Se postraba y antes, ¿se acuerdan que les hablé del shofar, del cuerno? El cuerno, ahí está, se lo quitaban, lo limpiaban bien, lo lavaban bien, bien lavadito, no lo adornaban ni nada. De hecho, así lo usan todavía en Israel hasta la fecha, hasta hoy, usan el shofar. Y lo llenaban de aceite puro de oliva y hierbas aromáticas. Y con ese aceite, desde aquí, bañaban al sacerdote para consagrarlo a Dios, para santificarlo. Era el sumo sacerdote. Y ahora él sí podía entrar al lugar santísimo, significando el Espíritu de Dios. Por eso era ungido. Entonces, para imaginarse qué sentía en ese momento el sumo sacerdote, imagínense qué sentía cuando era totalmente bañado con aceite puro, con la unción del Espíritu Santo. O sea, una cosa maravillosa. Nosotros también hemos ido, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Para que recibas el regalo, el don del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso la persona tiene que ser otra vez sacrificado, otra vez bautizado y ahora sí recibe, porque tiene que ser limpio. Y ahora sí viene el Espíritu Santo. Y ahora sí puede llegar hasta la presencia del Señor. El sacerdote, el sumo sacerdote, era el que entraba una vez solamente al año. Una vez nada más. Para ofrecer el sacrificio, los ángeles estaban mirando, en el centro estaba el fuego, ¿verdad? Donde estaba Dios. Y yo les mencionaba que es importante que nosotros recordemos todo esto. Todo esto es importante, este pequeño caminito que hemos, y si Dios lo permite, podemos más adelantito ver otros temas importantísimos del tabernáculo, que nos afirma bien en que esto es una total realidad y que Cristo pronto viene. Fíjense bien, si alguien lo tiene, léanlo. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Ahí está. Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ah? 17. Sí. Luego nosotros los vivos, los que vivimos, los que ya hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermano. Fíjense, que ahorita que lo leyó el hermano, realmente este texto tiene ahora mucho más sentido, más todavía. Fíjense, dice, porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero fíjense bien, cuando llegue el momento, Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero él también, ¿verdad? Él fue ungido también, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuándo descendió de él? Cuando fue bautizado. ¿Sí o no? ¿En forma de qué? De paloma. Descendió. El buen óleo, el buen aceite, descendió del cielo. Antes venía, pero ya era para todo, era el ejemplo
que nos estaba dando ya para toda la humanidad. Había llegado el momento ya. Lo que antes se había prometido, ya lo estaban viendo. Estaba siendo el sumo sacerdote, estaba siendo ungido. Así que él también es sacerdote, es sumo sacerdote. Él también es un arcángel. Él es Dios. Él es todo. Entonces, el día de las fiestas que celebra Israel, aparte de Hanukkah, aparte de las cabañas, aparte Shabbat también, aparte, y está el Yom Kippur. ¿Quién ha oído hablar del Yom Kippur? Kapar es uno de los sacrificios del tabernáculo. Kapar, ¿verdad?, significa expiación. Yom es día. Por eso la fiesta dice Yom Kippur, el día de la expiación. Todavía lo celebran, ¿verdad?, los ortodoxos. Pero, fíjense bien, todo el tiempo, todos los sacerdotes y toda la gente hacían cosas. Ese día, el sacerdote, pero trompetista, se iba a la esquina del tabernáculo y sonaba el shofar. ¿Sabían que el shofar no es un simple sonido X? El arpa de David tampoco era una música que le tocaba a Saúl ahí, la que sea, ¿no? A ver, ¿qué se me ocurre, no? Tenía 12 cuerdas y el abecedario judío tiene 12 letras. Así que cuando tocaba el arpa, era palabras de Dios, era hablar en su propio lenguaje, pero palabras de Dios. Por eso era que decía que Saúl se tranquilizaba. El espíritu que tenía Saúl lo calmaba. Porque no era, a ver, se me ocurrió cualquier canción, sino era una alabanza. Son letras, 12 letras. También el shofar, cuando el sacerdote tocaba, no era, a ver qué sale hoy en la mañana, un poco así, a ver, no. Eran palabras que salen en el shofar. Y yo lo puedo entender, creo, un poquito más, porque si ustedes ven en el ejército, hay un trompetista, ¿sí o no? Y no iban por todas las cuadras porque está enorme el batallón, no iban, ya toca la comida, no. Cuando uno entra, no sabe nada. ¿Quién enseña? Los demás. Yo estaba sentado así, toca, ¿no vas a ir a comer? Le digo, ya toca. Ya no estás escuchando. Le digo, pues a ver. Ta, 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 ta. Y ellos decían, ve, hasta letra lo dice. Ahí dice, ve, a comer, soldaditos, a comer. Ahí está. ¿De verdad? Y ahí empieza, conforme uno está viviendo ahí, porque ahí vive uno, al rato otro, y el más antiguo empieza a enseñar. Y empieza a decir, ese es para que vayan a dar la orden de servicio. Entonces no corro, no. Ese es para dar la orden de servicio. Hay también cuando alguien fallece, se llama toque de silencio. Hay otro cuando vamos a dormir. Y así, pero se le entiende, clarito. Y no corremos, hay uno que es de alerta, que a veces lo tocaban a las 2, 3 de la mañana y ya nosotros estábamos entrenados para saber hacia dónde corríamos. No huir a la calle, sino corríamos al depósito de armamento, agarrábamos las armas y corríamos a parapetarnos en algún poste. Sin preguntar, es estar listo y preparado. Pero no era el mismo que para comer, no era el mismo que para cuando alguien moría, sino que conocíamos que el sonido de la trompeta. Y nosotros tenemos que conocer el sonido del shofar. Por eso es que, ¿qué pasó? Aquí lo tenemos. Bueno, conocemos el texto, búsquenlo, de las 10 vírgenes. Está en mande, Mateo 25. ¿Qué dice de las 10 vírgenes? ¿Qué habla del aceite? ¿Sí o no habla del aceite? ¿Y qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Pero si gusta puede leerlo. Salieron a las 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron por su aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y taradas al mejor
pasearon todos y se rieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellos que se levantaron y agarraron sus lámparas. Y las insensatas llevan a darnos de los aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué? Para que no hace falta a nosotros que a nosotros, y más bien a los que venden y comprar para todas, para nosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino del esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. También respondió: Hijo, de cierto os digo que no os conozco. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí está bien. Lo principal lo leyó el hermano, ¿verdad? Dice, danos de tu aceite, ¿verdad? No dice, vayan a comprar. ¿Por qué? Porque vimos hasta dónde molían el aceite en el Antiguo Testamento. Se llevaba aproximadamente más de 5 días. Para ir a buscar el nuevo, pues ya se fue, ¿no? ¿Tenían la lamparita? Sí. ¿Se congregaban? Sí. Pero no tenían, ¿qué? El aceite. Y las otras sí tenían el aceite. Entonces yo ese día no puedo darle de mi aceite. Muchos van a correr. Yo me acuerdo que me bauticé hace como 10 años, a ver, ¿verdad? Tras que había que llegar. ¿Cuándo es que son las reuniones? ¿A qué hora es que empiezan? O sea, ¿te imaginas? Si no sé ni por dónde está la dirección ni a qué hora son las reuniones, y mucho menos voy a saber ni la puerta, ni mucho menos voy a conocer nada. El aceite que ellas estaban cuidando es el aceite del Espíritu Santo. Si nosotros estamos encendidos, porque Cristo tuvo que morir para que encendiera ¿qué? La lámpara, encendiera la iglesia, para darnos luz a todos. Por eso tuvo que morir. El aceite en la vida de nosotros, el espíritu de nosotros, del Espíritu Santo, es el aceite, la unción. Y si estamos en ese momento ungidos, si estamos despiertos, si el aceite está bien, estaremos pendientes. Pero no se lo podemos dar a nadie. Esto es individual. Muchos dicen, bueno, sí, te quiero mucho, pero yo aquí nos vemos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ese día? Ese día es necesario, como las vírgenes, cuidar nuestro aceite, mantener las lámparas ardiendo. ¿Por qué? Porque cuando se tocaba la trompeta, todos paraban. El día de la expiación, ni el sacerdote hacía nada. Todo lo hacían, adivinen quién. ¿Quién lo hacía? El sumo sacerdote. Porque al momento de que venía el día, ese día no se hacía nada. Y entonces él mismo agarraba la trompeta y se iba a la esquina y tocaba. Hasta aquí nada más. Es lo mismo que ahora va a pasar. Él dice lo que leímos en Tesalonicenses. Él mismo va a salir, el sumo sacerdote también. Entonces él va a agarrar la trompeta y se va a ir al tabernáculo, a la esquina, y va a tocar el shofar, Cristo. Y nosotros le oiremos. ¿Se da cuenta por qué es importante? Nosotros le vamos a escuchar y nosotros le vamos a entender. No solamente se va a oír un ruido X. Ese ruido, quién sabe qué será. Escucharemos la voz con voz de arcángel. Así como yo entendía el batallón, que ya era hora de comer, que ya era hora de dormir. Ese lenguaje, porque es un lenguaje, ¿verdad? Entonces nosotros le oiremos. ¿Qué dijo él? Que el buen pastor conoce a su oveja y las ovejas conocen su voz. Entonces, si nosotros estamos pegados a él, su voz será totalmente conocida. Totalmente. Cuando él pare en las nubes, le oiremos claramente. Y ahí nos vemos. Sí. Te vi ni me acuerdo. Vamos. En cuanto dice, en un abrir y cerrar, en un parpadeo, se va a la iglesia. Y Cristo estará ahí arriba. Entonces aparecerá y tocará el shofar. ¿Se da cuenta por qué es importante conocer
el interior del tabernáculo. Y no hemos visto todavía el pan, el altar del incienso, lo medio comentamos la vez pasada, cómo el humo entra por la cortina y entra hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis que son? Las oraciones ¿de quién? De los santos. De los santos. Y esto también nos da la pauta de que nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu Santo, tenemos que estar consagrados a Dios, porque dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y es algo que, es decir, no mueve la mano de Dios. No porque mi vida sea, según mi idea, muy perfecta, ahorita voy a orar y ahorita Dios va a hacer, porque no. Puede mucho. Por lo menos me va a escuchar. Y Él va a decidir si se hace o no. Pero imagínense cuando queremos orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Aquí podemos recapitular todo el recorrido. ¿Cómo? Si yo voy a orar por una persona, por un familiar, por una enfermedad, ¿por dónde debo de empezar? Por ir al altar del sacrificio. Despojarme de todo. Encerrarme yo solito allá. Era lo que hacía el sacerdote. Y ahí clamar a Dios. Pedir perdón. Lavarme con la palabra. Cantar salmos. Y una vez que yo entre al lugar santo, entonces mi oración va a llegar. No es nada más, créame que se lo digo con conocimiento, de decir, ahorita voy y lloro. Hay que también reconocer los momentos que nosotros, porque todos somos humanos. Y no me refiero a que simplemente porque estamos en pecado, no. A veces también nuestra condición, a veces estamos tristes, a veces necesitamos, yo necesito que mi hermano ore por mí, yo necesito que mi hermana ore por mí. Todos necesitamos, porque a veces nos debilitamos. El mundo a veces nos da con todo. ¿Cuándo nos los echamos de enemigos? Cuando salimos de él. Cuando ya no los complacemos. ¿Se acuerda que dije del olor? Cuando ya no olemos a pecado. Cuando el enemigo ya nos perdió ya nos hundimos en las aguas del Espíritu de Dios y perdió nuestro rastro, es cuando más molesto está. Y entonces dice, no, pero vas a salir, porque de que vas a salir, vas a salir. Y nos está esperando para casarnos. Entonces venimos, dice, hay una canción que he escuchado, dice que venimos cansados del camino. Cansado del camino, dice, sediento de ti. ¿Verdad? Entonces, el caminar diario nos ensucia y tenemos que estar todos los días lavándonos para poder decir, vamos a orar por mi familia, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi mamá, voy a orar por mi esposa, por mi esposo, para poder cruzar esa puerta. Así que ahora tiene sentido el hecho de que ahora diga Pablo en Tesalonicenses que se va a tocar el lugar. Y ahora sí sabemos quién lo va a tocar, por qué lo va a tocar. ¿Y cuándo lo va a tocar? También seremos advertidos. También seremos advertidos. También dice a Jeremías, le dijo, porque Jehová no hará nada sin que se lo diga a sus profetas. Así que sí nos va a avisar. Pero tenemos que tener la lámpara encendida. ¿Cuándo él vendrá? Entonces él dice que vendrá como qué. Y si supiéramos cuándo viene, dice, vigilaríamos todo el tiempo. Pero como no, nos pone así como ladrón, pero no para nosotros, sino para el que tenga la lámpara apagada. Si el ratero, por ejemplo, se da cuenta que cuando uno va a salir, ¿qué dice uno? Dice, deja la luz de afuera y una de la sala encendida porque vamos a venir esta mañana. Para que si pasa alguien, vea que hay luz. Y dice que hay alguien que quedó ahí. Porque si ven todo oscuro, se presta que se metan, ¿sí o no? Sí, se presta que el enemigo entre. Pero si hay una luz encendida, entonces hay que mantener la luz encendida para que el enemigo no entre.
Entonces ya no nos agarra como ladrón, porque está encendida la luz. Y Cristo viene y dice, aquí estoy, Señor, ya te escuché, vámonos. No estoy durmiendo. Nada más estoy mirando para adentro. No, estoy descansando, ¿no? Una vez escuché una frase que decía que los rinocerontes, hablando del rinoceronte en el liderazgo, y dice, basta, descansa. No está muerto. Solamente está descansando, carga fuerza, dice, y embiste 3 veces más potencia que la primera vez. Se hace más fuerte. Entonces, a veces nosotros decimos, aquí nos metemos a orar y la gente dice, Pablo, piensa que somos débiles. No, me estoy preparando. Porque cuando yo esté allá, porque es importante conocer, imagínense con este pequeño viejo. Allá está el tabernáculo. Entonces, cuando tú llegas, ya sé, mira, aquí está la menorá. Aquí está el altar. Sí, ya sé por qué sirve. Sí, aquí está todo. No vamos a necesitar que un ángel nos ande guiando ahí, y tú sabías cuál es. No es primera vez que lo veo. No, ya sé. Y ya conozco la voz de Dios, sí, está hablando. Todo. Pero allá afuera en el mundo, nada. No sabe nada. Salgo ahorita y le digo, oye, ¿sabes qué es la menorá? Va a decir, oye, intérnate, ¿no? Ya piensa mal. Pero nosotros nos estamos preparando para estar con Él. Amén, hermano. Es mi finalidad de que, y desde luego, ¿verdad?, la de Dios, yo le he estado orando también al Señor y le digo, Señor, pues si usted nos permite llegar hasta ese día, que todos estén, todos allá con Él y estar preparados, estar totalmente preparados, porque sabemos que algo hermoso que leyó la hermana ahí que dice, que aunque estemos dormidos, los muertos en Cristo, así que no hay problema, no hay problema. Nosotros todos tenemos familiares que han partido, y los que han partido en Cristo, yo digo, bueno, nos duele, nos da tristeza a veces, ¿verdad? Lo recordamos, sí es cierto, pero no como aquellos que no hay esperanza. Yo sé y le digo a veces a mi esposa, yo sé que mi hijo está pronto a regresar, imagínense, ¿no? Y entonces, igual mi abuela, igual mi papá, igual, tenemos esa fe, no como los que están allá. Así que si nosotros dormimos, vamos a escuchar el sofá y como quiera salimos para arriba. Y primero que los que están aquí. Después, dice Pablo, los que hayamos quedado. Pero primerito, los que están en Cristo. Se va a abrir el recinto y todo, todos sabiendo hacer un tiradero de cosas. Sí, no importa. Pero nos vamos. Con un nuevo cuerpo, porque con este no podemos. No podemos ir ni aquí a la luna porque nos desaparecemos. Por eso tienes que transformarnos, y seremos lo corruptible ni incorruptible, ¿verdad? Un nuevo cuerpo, sin diabetes, sin hipertensión, sin nada, ¿verdad? Amén, hermanos, es mi deseo que continuemos la palabra de nuestro Dios, siempre andemos con la luz encendida, somos la luz del mundo, vayamos la verdad y que Él nos permita regresar. Y poder estar nuevamente buscando su palabra, porque nos veamos por mucho tiempo, el tiempo que Dios lo decida, aquí estaremos. Amén. Le dejo el lugar a mi hermano que está dirigiendo, ¿verdad?, para que continuemos con la adoración a nuestro Dios. Dios le bendice, hermano. Amén.